publica entonces, luego de desear hacer la traducción, una historia de persecución de juicios. Reina, Valera y otros monjes son enjuiciados en el año 1557 y los empiezan ahora a perseguir por la idea de la traducción, pero sobre todo porque ellos habían abrazado la idea de la reforma. Entonces Casiodoro, Cipriano y otros frailes escapan de Sevilla, se van. Corría 1557, estaban empezando la tarea de la traducción al español y se escapan. El rey de esa época, Felipe II, de España, los inquisidores, y como siempre los oportunistas, en este caso casas recompensas, comienzan una dura persecución por todo lugar intentando capturarlo a estos muchachos, llevarlos frente al callejón de la Inquisición, juzgarlos y expulsarlos, encarcelarlos o matarlos, que era lo peor que les podía pasar. Durante los próximos años Casiodoro vivió en diferentes países de Europa. Imagínense, amó la palabra del Señor, quiso traducirla a su pueblo y el premio fue que se tuvo que ir, el exilio. Pero no el exilio a otra ciudad, a algún lugar cómodo, sino que empezó un periplo intentando resolver su problema de persecución para que no lo mataran. Finalmente, 5 años después, en el año 1562, es condenado a muerte en un juicio en ausencia de él, y como no podían encontrar, lo que decidieron fue quemar una esfinge de él. Y entonces, de alguna manera, el mensaje era: esto les pasará a todos aquellos que deciden poner la Biblia al alcance de la gente o abrazar los valores o las ideas de los reformadores. Algunos años después llega a Inglaterra y es bien recibido, tiene seguridad y protección. Bueno, sabemos que ellos habían abrazado el protestantismo en Inglaterra, así que había una batalla religiosa, política, ideológica, y entonces está ahí con seguridad. La reina decide otorgarle una pensión a nuestro querido Casiodoro de Reina, y comienza nuevamente la traducción de la Biblia, ahora ya con más ímpetu, porque estaba en un lugar seguro, protegido, económicamente resuelto, y ahora podía traducir. Una iglesia, junto con inmigrantes españoles, que probablemente hayan salido también perseguidos, le pide que sea el pastor de ellos, y entonces él, además de hacer tarea de traducción, hacía tarea de pastor. Se casa, pero no era de reina. Acuérdense que no era por el apellido de la señora, pues la señora era de León, Ana de León, venía de la ciudad de León, y se casa, era viuda Ana, era viuda de un comerciante francés, y bueno, forman esta familia. Pero pasa un tiempo y entonces empieza a tener acusaciones falsas y tiene que otra vez subir a Países Bajos y más. Empieza en Países Bajos, las acusaciones que se le daban eran acusaciones de doctrina. Ahí empieza una pelea, no nos vamos a meter con qué personajes de la época y con qué doctrinas de la época, pero después hay acusaciones morales. Y entonces su vida empieza a correr peligro y decide irse buscando salvar su vida. Se va a ver Países Bajos, que va a ser su nuevo destino, pero finalmente tiene que ir a Francia y a Alemania. Bien, estuvimos por toda Europa ya. El hombre salió de España, recorrió de un lado a otro, se fue a Inglaterra, después se va a Países Bajos, seguramente ha llegado a Bélgica y recala en Francia y en Alemania. Todo esto con el deseo que la Biblia esté al alcance de la gente y también salvar su vida de la persecución. Pero finalmente, luego de muchos viajes, muchas intrigas, enfermedades, penurias de todo tipo y toda clase de contingencias que tuvo a lo largo del deseo que la Biblia llegue a las personas, en el año 1569, y luego de 12 años de trabajo intermitente, seguido, que paró, persecuciones en la noche cuando no lo veían, finalmente da luz
la Biblia del oso. El trabajo llega a su fin y finalmente esta Biblia llega a España, a Europa y al Nuevo Mundo. La Biblia de Reina llegando al Nuevo Mundo. En 1578 es absuelto de los cargos doctrinales y morales y vuelve otra vez a Inglaterra. Pero algunos años después, como nos pasa a todos, muere en Frankfurt, en Alemania. Así que hace Inglaterra y vuelve a morir a Alemania. Es lo que nos pasa a todos. ¿Vieron que la Biblia se llama del oso, no? Sí. Algunos ya sabrán si han estado en una conferencia de la Sociedad Bíblica, pero la Biblia del oso se llama porque tiene una impresión de un oso comiendo miel. Muchos han querido aludir que Reina lo que quiso decir es tu palabra más dulce que la miel. Podría ser, pero yo no soy un oso. Podría haber puesto un hombre comiendo miel, ¿verdad? Bueno, la realidad es que el logotipo del dueño de la imprenta era un oso comiendo miel. Así que él decidió ponerle ese logotipo. Tal vez, y esto es materia de supuestos, haya hecho eso porque la Inquisición tomaba los libros sagrados y los quemaba, y muchos de los que hacían la persecución lo sabían leer. Entonces, cuando el libro tenía imágenes sacrosantas, sagradas, fácilmente era detectable, pero este libro tenía un oso. ¿De qué hablará, no? ¿Sería cómo criar los osos? ¿Cómo hacerse amigo de los osos? No sabía la persona. Entonces, probablemente ese libro resistía la persecución. Lo hace en Suiza, Basilea, y esa primera impresión que hace rápidamente se agota, llega a España, y desde España, como dijimos, a Europa. Aparece otro personaje. Este es don Cipriano de Valera, que había quedado un poco en las sombras, pero también que había sido parte de los que impulsaron la traducción de la Biblia. Recibe la obra de su amigo, ahora él desde Cambridge era profesor en la universidad en Inglaterra, y en el prólogo lee que en el futuro, había puesto Reina, sería bueno que una persona, un grupo de personas revise mi obra. Y entonces decide revisar la obra para hacer algunos ajustes. Y este profesor se da cuenta primero de una cosa, que era una traducción muy buena la que había hecho su amigo, que a pesar de que don Cipriano había tenido dificultades, persecuciones, que andaba con los rollos de un lado para otro, los códices, lo que tuviera, la tecnología que tuviera en la época, con lo que tuvo tradujo de manera extraordinaria, lo hizo de los idiomas originales, no lo hizo de la Vulgata Latina, lo hizo del hebreo, arameo, griego, con lo cual su tarea era titánica, impresionante, un lujo, pero se dedica a actualizar el lenguaje. Fíjense, a actualizar el lenguaje. Habían pasado 43 años, 43 años, 1569 a 1602, 33 años. Y en esos 33 años, el lenguaje era necesitado actualizar. Ahí le vamos a dar una pista. ¿Por qué necesitamos tener una reina habla contemporánea? Ya los traductores y el revisor nos estaban señalando que el lenguaje va siendo transformado. Y entonces hace algunos cambios para fortalecerla y hacerla más comprensible. Y esa Biblia, que se llama en principio la Biblia del Cántaro, es la que permite que nazca esta tradición de Reina y Valera. ¿Vieron que algunos piensan que Pablo y Sila era el matrimonio? No, era Pablo y Sila, era otro, era un hombre y otro también. Y Reina y Valera no son matrimonio, son dos hombres que trabajaron a lo largo de los tiempos. Fíjense cómo está el texto, este texto, tal cual la Biblia del Oso, la primera edición en español. Y como fue nacido en Betlehem de Judea en días del rey Herodes, he aquí que magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella
hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Y oyendo esto, el rey Herodes turbóse y toda Jerusalén con él. ¿Cómo te ves el devocional de mañana con este versículo? La predicación del domingo, pastor. Va a ser complicado, ¿no? Porque la palabra, lo más importante, no es que tengan el libro. Vos querés que tengan el libro y uno dice sí, amén. Pero vos querés que hablan el libro y decís sí, amén. Pero vos querés que lean el libro, ¿no? Y decimos sí, amén. Pero la misma fuerte es cuando comprenden el libro. Porque comprenden la palabra del Señor. Así que el desafío, entonces lo que tenemos nosotros, estoy bien, estoy llegando 5. Los rasgos más distintivos de la Biblia de Reina y la revisión de Valera es que la hicieron del hebreo, arameo y griego, los 3 idiomas originales en los que escribieron los profetas, los escritores del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo. Y él hace, junto con Valera, esta revisión desde allí. Casiodoro de Reina inaugura con la Biblia del Oso, 1569. Cipriano de Valera hace la revisión, la Biblia del Cántaro, 1602. ¿A que no saben por qué le pusieron la Biblia del Cántaro? Porque tenía un cántaro que derramaba agua. No era muy, no era que se gastaron con los nombres, era bastante sencillo saber por qué era un nombre. No sabemos si es porque la palabra es agua o si el dueño de la imprenta tenía un cántaro, ahí no sabemos la historia. Pero sí, esta Biblia fue la revisión que hace que comience la historia de Reina Valera. La Reina Valera, bueno, vamos a ver, pasó por una cantidad muy grande de revisiones a lo largo de los siglos. 456 años de historia tiene que comenzó en la Biblia del Oso hasta hoy. ¿Se imaginan si a los 33 años Valera tuvo que revisar para actualizar la lengua todo lo que tuvo que hacer durante 456? Un montón. La Reina Valera 1909. ¿Alguien la ha leído? Sí. Hay que ver los documentos. Sí. ¿Es porque quieren investigar o porque nació en ese año? Era de la abuela, claro, yo también la leí. Pero dice la Biblia antigua, ¿vieron? Versión antigua. Sí. La versión antigua. Sí. Que de antigua en la historia del todo no tiene nada, porque tiene el último tercio de la historia. Hay mucho antes. Claro. Bueno, se hizo una revisión en 1909, que fue la que da inicio al siglo XX. En 1960, rápidamente, 51 años después, aparece la Reina Valera 1960. Que dijimos que todos le hemos leído. Sí. Algunos son del 60 y otros son posteriores al 60, pero es la Biblia que ganó el corazón de la iglesia en América Latina, ¿verdad? Sí. Pero al inicio, inclusive hay muchas historias de esto, pero cuento una. En Puerto Rico se quemaban las plazas de la Reina Valera 60, porque era una Biblia que para la iglesia de la época era una herejía. ¿Cómo vas a actualizar la Biblia? Y fíjense hoy, la Biblia que más corre por nuestro continente. En el 95 se hizo una nueva revisión, la de Reina Valera 95, que tuvo un principio, un inicio muy interesante, pero la realidad que muchos pastores de América Latina, profesores, seminaristas, nos pedían una revisión que fuera más acorde con los tiempos contemporáneos. Especialmente que fuera de América Latina, vamos a hablar luego de esto. Entonces, en el siglo XXI nace Reina Valera contemporánea, que vamos a hablar en la segunda parte de esto, pero que es parte de nuestra historia. ¿Por qué se hace eso? Porque Dios habla el lenguaje del pueblo. Dios quiere hablar en el lenguaje que vos podés entender y que yo puedo entender. Del siglo XVI, Edad Media, del siglo XIX, se pensaba que el griego del Nuevo Testamento era un lenguaje divino. Pero lo que pasó con los descubrimientos del siglo XIX, pero especialmente en el siglo XX, se dieron cuenta que el griego que se usa en el Nuevo Testamento no era el griego clásico, que ya se sabía que no era de los filósofos.
No era un griego divino, era el griego koiné, que quiere decir común de la gente. Dios siempre quiso comunicarse, inclusive los apóstoles intentaron escribir para que las personas pudieran decodificar el mensaje. 456 años de historia. Algunos citan, ¿ustedes creen que les dieron un librito donde tienen parte de la historia de Reina y Valera al presente? Cerramos acá la primera parte. Efraín.